En agosto de 1977, en las sierras de Calamuchita, Córdoba, el bombero forestal Rodrigo Mendoza desapareció mientras combatía un incendio masivo que había comenzado a devorar más de 3.000 hectáreas de bosque nativo. 13 años después, en marzo de 1990, una crecida del río San Antonio revelaría un hallazgo que transformaría para siempre la comprensión de lo ocurrido durante aquellas 72 horas de fuego y desesperación. ¿Cómo es posible que un hombre con conocimiento profundo de las montañas cordobesas desaparezca sin dejar rastro en territorio que conocía como la palma de su mano? ¿Qué secretos guardaba el río San Antonio durante esos 13 largos años de silencio? La historia que están a punto de escuchar desafía todo lo que creemos saber sobre supervivencia en situaciones extremas. Si valoras casos reales como este, suscríbete al canal y activa las notificaciones para no perderte más historias que necesitan ser contadas. Cuéntanos en los comentarios desde qué país y ciudad nos estás viendo. Más adelante te haremos una pregunta que solo quienes prestan verdadera atención podrán responder. Para entender la magnitud de lo que ocurrió aquel 15 de agosto, debemos conocer a fondo quién era Rodrigo Mendoza. A los 29 años, había construido una vida sólida en las montañas que lo vieron crecer, donde su abuelo le había enseñado desde niño a leer las señales del bosque y respetar su poder tanto creativo como destructivo. Su casa en las afueras de Córdoba era un refugio donde cada objeto tenía su lugar específico, reflejo de una personalidad meticulosa que se extendía a todos los aspectos de su vida. Elena Vázquez había sido su compañera durante 5 años de matrimonio que habían sido un ejemplo de estabilidad en una comunidad donde las separaciones eran cada vez más frecuentes. Como maestra rural, Elena entendía profundamente el valor del servicio público y apoyaba sin reservas la vocación de Rodrigo, aunque no podía evitar sentir una punzada de ansiedad cada vez que él salía hacia un incendio de gran magnitud. Sus 2 hijas pequeñas, Camila de 6 años y Valentina de 3, habían heredado tanto la curiosidad intelectual de su madre como el amor profundo por la naturaleza que caracterizaba a su padre. La brújula de latón que Elena le había regalado en 1975, durante su primer año como bombero forestal, se había convertido en algo más que una herramienta de trabajo. Grabada con las iniciales RM y la fecha de su regalo, Rodrigo la llevaba consigo en cada misión, no tanto por necesidad práctica, como por el valor sentimental que representaba. Elena había elegido específicamente una brújula porque, como le dijo entonces, quiero que siempre puedas encontrar el camino de regreso a casa. La comunidad de bomberos forestales de la División de Córdoba era pequeña y unida, donde cada miembro conocía íntimamente las fortalezas y debilidades de sus compañeros. Rodrigo había ingresado apenas 2 años atrás, pero su conocimiento instintivo del terreno y su tranquilidad bajo presión ya lo habían establecido como uno de los elementos más confiables del equipo. El capitán Alberto Torres, jefe de la brigada, frecuentemente asignaba a Rodrigo las misiones más complejas porque confiaba en su capacidad de tomar decisiones acertadas, incluso en las situaciones más peligrosas. El 15 de agosto de 1977 amaneció con una claridad ominosa en las sierras de Calamuchita. Las condiciones meteorológicas eran perfectas para la propagación de incendios. Vientos secos del oeste, humedad relativa por debajo del 20% y temperaturas que ya a las 8 de la mañana superaban los 30 grados centígrados. Los reportes meteorológicos habían advertido sobre condiciones de riesgo extremo, pero nadie había anticipado la magnitud de lo que estaba por suceder. A las 6:30 de la mañana, el Comando Central había recibido los primeros reportes de múltiples focos de ignición simultáneos en un área que abarcaba más de 5 kilómetros cuadrados. La distribución de estos focos sugería inmediatamente un origen no accidental, posiblemente intencional, lo que complicaba significativamente los protocolos de respuesta. Los incendios provocados requerían precauciones adicionales
porque los perpetradores ocasionalmente permanecían en el área para observar el desarrollo del fuego, creando riesgos de seguridad adicionales para los equipos de respuesta. Elena había preparado el desayuno como cualquier otro día, pero había notado que Rodrigo parecía más pensativo de lo usual mientras revisaba los reportes meteorológicos en la radio. «Este va a ser diferente», le había dicho mientras ajustaba las correas de su mochila de equipo. «Los patrones de viento sugieren que va a moverse rápido y cambiar de dirección de manera impredecible». Esas fueron las últimas palabras que Elena escucharía de su esposo durante los siguientes 13 años. La despedida había sido rutinaria. Un beso en la mejilla, una caricia suave en el cabello para cada una de sus hijas y la promesa habitual de llamar por radio tan pronto como tuviera información sobre la duración estimada de la operación. Camila y Valentina habían continuado desayunando sin entender que su padre se dirigía hacia lo que se convertiría en uno de los incendios más devastadores en la historia de la provincia de Córdoba. Cuando Rodrigo llegó al campamento base establecido en el kilómetro 23 de la ruta provincial, la situación ya había evolucionado de manera alarmante. Las llamas habían consumido más de 1.500 hectáreas durante las primeras 6 horas y continuaban expandiéndose en múltiples direcciones simultáneamente. El capitán Torres había establecido un perímetro de seguridad estricto. Ningún bombero debía adentrarse más de 2 kilómetros sin contacto radial constante cada 15 minutos. Sin embargo, las comunicaciones se volvieron problemáticas casi inmediatamente. La intensidad extraordinaria del fuego generaba interferencia electromagnética que interrumpía las transmisiones de radio de manera irregular, creando ventanas de silencio que podían extenderse hasta 45 minutos. Estas interrupciones no eran predecibles, lo que hacía imposible planificar las comunicaciones de manera efectiva. A las 14:30 horas, Rodrigo reportó por radio que había identificado un foco secundario crítico a aproximadamente 1.800 metros del campamento base, cerca de la confluencia entre el río San Antonio y el arroyo Las Moras. Su voz sonaba controlada pero urgente cuando explicó al capitán Torres que este nuevo foco tenía el potencial de generar una corriente de convección que podría acelerar dramáticamente la propagación del incendio principal hacia áreas pobladas. «Voy a seguir el sendero forestal número 7 para acceder directamente a la zona», había informado Rodrigo. «Es terreno accidentado, pero es la ruta más rápida para llegar antes de que el viento cambie de dirección». Los registros de la torre de observación confirmaron que Rodrigo había comenzado a seguir esta ruta exactamente a las 14:33 horas. Esa fue la última comunicación que se recibiría de él. Las siguientes horas se desarrollaron con una lentitud agonizante para el equipo de bomberos forestales. Cuando pasaron 30 minutos sin contacto radial de Rodrigo, el capitán Torres intentó establecer comunicación, pero recibió solo estática. A los 45 minutos, la preocupación se convirtió en alarma genuina. A las 16:00 horas, cuando ya habían pasado 90 minutos sin noticias, Torres tomó la decisión de enviar un equipo de búsqueda hacia el sendero forestal número 7. El equipo de búsqueda inicial encontró las huellas de Rodrigo claramente marcadas en el sendero durante los primeros 1.200 metros. Sin embargo, en un punto donde el sendero se bifurcaba cerca de una formación rocosa conocida localmente como el Mirador del Cóndor, las huellas se volvían confusas y eventualmente desaparecían completamente en terreno rocoso que no retenía marcas claras. Mientras el fuego continuaba rugiendo a su alrededor, consumiendo cada vez más hectáreas de bosque nativo, el capitán Torres enfrentaba una decisión imposible: concentrar recursos en combatir el incendio o desviar efectivos para buscar a un compañero desaparecido. La oscuridad se aproximaba rápidamente y las condiciones se volvían cada vez más peligrosas para cualquier persona que pudiera estar perdida en las montañas. A las 18:45 horas, mientras las primeras sombras comenzaban a extenderse sobre las sierras de Calamuchita, el capitán Torres tuvo que tomar la decisión más difícil de su carrera. Suspendió temporalmente la búsqueda de Rodrigo hasta que las condiciones de seguridad
permitieran una operación de rescate más completa al amanecer del día siguiente. Las llamas, el humo denso y la visibilidad casi nula hacían que continuar la búsqueda nocturna representara un riesgo inaceptable para más vidas. El amanecer del 16 de agosto trajo consigo una mezcla contradictoria de esperanza renovada y realidad devastadora. Las llamas habían consumido durante la noche más de 2.100 hectáreas adicionales de bosque nativo, pero las condiciones climáticas habían mejorado lo suficiente como para permitir una búsqueda más sistemática y completa. El capitán Alberto Torres había coordinado durante las primeras horas de la madrugada la operación de rescate más grande que se hubiera organizado jamás en la provincia de Córdoba para un bombero desaparecido. Elena Mendoza había llegado al campamento base a las 6:00 de la mañana, después de una noche en vela, donde había alternado entre episodios de llanto silencioso y períodos de actividad frenética, organizando ropa y suministros para los equipos de búsqueda. Sus hijas habían quedado al cuidado de su hermana mayor, quien había viajado desde Córdoba capital tan pronto como recibió la noticia. Camila había preguntado repetidamente cuándo regresaría papá, mientras que Valentina, demasiado pequeña para comprender completamente la situación, había insistido en llevar consigo el libro de cuentos que Rodrigo le leía todas las noches. El operativo de búsqueda había sido organizado con precisión militar bajo la supervisión directa del capitán Torres, quien había solicitado recursos adicionales de Defensa Civil, Gendarmería Nacional y grupos de voluntarios especializados en rescate montañoso. En total, más de 80 efectivos participarían en la búsqueda durante las siguientes 48 horas, cubriendo sistemáticamente un área de 15 kilómetros cuadrados que incluía todas las posibles rutas que Rodrigo podría haber tomado después de su última comunicación. Los perros de rescate habían sido traídos desde Buenos Aires específicamente para esta operación. Eran pastores alemanes entrenados en rastreo de personas desaparecidas en condiciones extremas, con experiencia previa en operaciones de rescate después de desastres naturales. Sus manejadores explicaron a Elena que los perros podrían seguir el rastro de Rodrigo incluso después de más de 24 horas, siempre que las condiciones del terreno y los residuos del incendio no hubieran eliminado completamente su huella olfativa. La división del área de búsqueda se había realizado utilizando mapas topográficos detallados, que Rodrigo mismo había ayudado a actualizar durante sus 2 años con el Cuerpo de Bomberos Forestales. Irónicamente, su conocimiento íntimo del terreno ahora se utilizaba para intentar encontrarlo. Cada sector tenía asignado un equipo específico con coordenadas precisas y horarios de reporte establecidos cada 2 horas, para evitar que más personas se perdieran durante la operación. Los perros de rescate comenzaron el rastreo exactamente en el punto donde se habían encontrado las últimas huellas claras de Rodrigo el día anterior, con una determinación que sorprendió incluso a sus manejadores experimentados. Los animales siguieron un rastro que los humanos no podían detectar, avanzando con seguridad por terreno rocoso, donde parecía imposible que hubiera quedado cualquier evidencia de paso humano. Durante 3 horas, los perros mantuvieron un ritmo constante, llevando al equipo de búsqueda hacia áreas cada vez más remotas de las sierras de Calamuchita. El rastro los condujo a través de formaciones rocosas complejas, pequeños arroyos secos, y finalmente hacia un claro ubicado a exactamente 2.2 kilómetros del último punto de contacto radial de Rodrigo. Fue en este claro donde los perros se detuvieron abruptamente y comenzaron a mostrar signos de agitación extrema. El descubrimiento en el claro fue simultáneamente esperanzador y aterrador. Los investigadores encontraron fragmentos del equipo de protección de Rodrigo, pedazos de tela ignífuga de su chaqueta, un trozo de la correa de su casco y varios componentes metálicos de su mochila que habían sido dañados por exposición a calor extremo. Sin embargo, la ausencia de restos humanos o de sangre sugería que Rodrigo había logrado escapar de cualquier peligro inmediato que hubiera enfrentado en ese lugar. Más intrigantes aún eran las marcas de botas que se encontraron en el borde del claro, dirigiéndose hacia una formación rocosa conocida localmente como el Mirador del Cóndor.
Las huellas eran definitivamente de Rodrigo, confirmadas tanto por el patrón específico de desgaste de sus botas de trabajo, como por el tamaño y la forma característica de su pisada. Sin embargo, algo en la profundidad y el espaciamiento de estas huellas sugería que había estado corriendo, no caminando. El análisis más detallado de las huellas reveló información adicional que complicaba la comprensión de lo que había ocurrido. Rodrigo había estado corriendo en dirección sureste, alejándose tanto del incendio principal como del campamento base, hacia una zona de las sierras que era conocida por su terreno particularmente traicionero y por la presencia de múltiples cuevas naturales donde una persona podría buscar refugio temporal. El capitán Torres había explicado a Elena que el comportamiento indicado por las huellas era consistente con alguien que había identificado un peligro inmediato y había tomado la decisión de buscar refugio en lugar de intentar regresar al campamento base. Esta interpretación ofrecía esperanza. Sugería que Rodrigo había mantenido suficiente control de la situación como para tomar decisiones racionales de supervivencia, incluso en circunstancias extremas. La formación rocosa conocida como el Mirador del Cóndor era un sistema complejo de cuevas naturales y pasajes subterráneos que se extendía por más de 2 kilómetros en múltiples direcciones. Durante décadas, había servido como refugio temporal para montañistas, cazadores y ocasionalmente para personas que se perdían en las sierras durante condiciones climáticas adversas. Rodrigo conocía bien este sistema de cuevas. Había explorado muchas de ellas durante su juventud con su abuelo. Los equipos de búsqueda especializados en rescate en cuevas habían comenzado una exploración sistemática de todos los pasajes accesibles. Utilizando linternas de alta potencia, cuerdas de seguridad y equipos de comunicación especializados, los rescatistas habían logrado explorar aproximadamente el 60% del sistema de cuevas durante las primeras 12 horas de búsqueda en esa área. Sin embargo, varias secciones permanecían inaccesibles debido a derrumbes recientes o a pasajes demasiado estrechos para el paso humano seguro. En una de las cuevas más profundas, los rescatistas habían encontrado evidencia de ocupación humana reciente, restos de una pequeña fogata que parecía haber sido encendida después del inicio del incendio forestal, basándose en la ausencia de cenizas o residuos más antiguos. Sin embargo, no había otros indicios que confirmaran que Rodrigo hubiera sido responsable de esta fogata, y la posibilidad de que otros montañistas hubieran buscado refugio en el área durante el incendio complicaba la interpretación de esta evidencia. Cuando la búsqueda en el sistema de cuevas no produjo resultados definitivos, el capitán Torres tomó la decisión de expandir el perímetro de búsqueda a un radio de 25 kilómetros cuadrados. Esta expansión requería recursos adicionales que habían llegado desde múltiples provincias. Equipos de rescate montañoso de Mendoza, especialistas en rastreo de San Luis e incluso voluntarios civiles con experiencia en senderismo y supervivencia en montaña. Elena había insistido en participar activamente en la búsqueda, a pesar de las objeciones iniciales del capitán Torres sobre los riesgos que esto representaba. Su conocimiento de los hábitos y preferencias de Rodrigo había demostrado ser valioso. Había identificado 3 ubicaciones adicionales donde él podría haber buscado refugio, lugares que no aparecían en los mapas oficiales, pero que él había mencionado en conversaciones familiares durante los años anteriores. Durante el segundo día de búsqueda, uno de los equipos de voluntarios había encontrado lo que parecía ser otra pista significativa. A aproximadamente 4 kilómetros del claro, donde se habían encontrado los fragmentos del equipo de Rodrigo, habían descubierto marcas en la corteza de un árbol que podrían haber sido hechas por una herramienta de metal, posiblemente el hacha pequeña que todos los bomberos forestales llevaban como parte de su equipo estándar. Las marcas en el árbol habían sido analizadas por expertos en supervivencia que habían llegado desde Buenos Aires específicamente para asistir en la investigación. Su conclusión había sido ambigua. Las marcas eran consistentes con alguien que intentaba dejar señales para rescatistas,
pero también podrían haber sido causadas por fragmentos, voladores durante el incendio o incluso por actividad animal. La falta de un patrón claro o de un mensaje específico hacía imposible determinar si Rodrigo había sido responsable de estas marcas. Al final del segundo día de búsqueda intensiva, cuando ya habían pasado más de 60 horas desde la desaparición de Rodrigo, el capitán Torres se enfrentaba a la realidad de que las probabilidades de encontrarlo con vida estaban disminuyendo dramáticamente. Las temperaturas nocturnas en las sierras de Calamuchita podían descender por debajo de los 5 grados centígrados incluso en agosto, y Rodrigo no llevaba equipo de supervivencia para múltiples noches en condiciones extremas. Elena había mantenido una compostura extraordinaria durante los 2 primeros días, coordinando con los equipos de búsqueda, proporcionando información detallada sobre Rodrigo y sirviendo café y alimentos a los voluntarios. Sin embargo, la noche del 17 de agosto, mientras observaba las luces de las linternas de los equipos de búsqueda moviéndose como luciérnagas distantes por las montañas, finalmente había permitido que la magnitud de la situación la abrumara completamente. El 18 de agosto, después de 72 horas de búsqueda continua sin resultados positivos, las autoridades provinciales comenzaron a presionar para que se redujera la escala de la operación. Los recursos utilizados en la búsqueda de Rodrigo eran considerables, y otros incendios forestales en diferentes partes de la provincia requerían atención urgente. El capitán Torres se encontró en la posición imposible de tener que equilibrar la lealtad hacia un compañero desaparecido con las responsabilidades más amplias hacia la seguridad pública. La última búsqueda mayor se realizó el 19 de agosto, utilizando tecnología aérea que incluía helicópteros con capacidades de detección térmica. Los pilotos habían volado patrones de búsqueda sistemáticos sobre toda el área donde se creía que Rodrigo podría estar, utilizando equipos que podían detectar el calor corporal humano, incluso a través de cobertura vegetal densa. Sin embargo, después de 8 horas de búsqueda aérea intensiva, no se habían detectado señales térmicas que sugirieran la presencia de una persona en el área. El 20 de agosto de 1977, 5 días después de la desaparición de Rodrigo Mendoza, la búsqueda oficial fue suspendida. El capitán Torres había tomado la decisión más difícil de su carrera profesional, sabiendo que Elena y sus hijas nunca podrían perdonarlo completamente por abandonar la búsqueda de su esposo y padre. Sin embargo, las realidades operativas y las limitaciones de recursos habían hecho inevitable esta decisión devastadora. El 15 de octubre de 1977, exactamente 2 meses después de la desaparición de Rodrigo Mendoza, el capitán Alberto Torres enfrentó la decisión más difícil de toda su carrera. Después de 61 días de búsqueda intensiva que había involucrado más de 200 personas, 3 provincias argentinas y recursos tecnológicos nunca antes utilizados en el país, las autoridades provinciales tomaron la determinación oficial de suspender las operaciones activas de búsqueda y rescate. La decisión no se tomó a la ligera. Un comité especial compuesto por representantes de Defensa Civil, Gendarmería Nacional, bomberos forestales y especialistas en búsqueda y rescate había revisado meticulosamente cada aspecto de la operación durante las 2 semanas previas. Habían analizado 847 fotografías aéreas, investigado 156 anomalías térmicas detectadas por equipos especializados, explorado sistemáticamente 23 sistemas de cuevas naturales y entrevistado a más de 80 habitantes locales que conocían íntimamente la geografía de las sierras de Calamuchita. Elena Mendoza recibió la notificación oficial en su hogar, acompañada por el capitán Torres y un psicólogo especializado en crisis familiares. La carta oficial, redactada en el lenguaje formal y distante típico de los documentos gubernamentales, declaraba que, después de una investigación exhaustiva y utilizando todos los recursos disponibles, no ha sido posible determinar el paradero del bombero forestal Rodrigo Mendoza. El documento continuaba explicando que la búsqueda pasaría a estado pasivo, lo que significaba que cualquier nueva información sería investigada,
pero no habría más operaciones activas. No voy a firmar ningún papel que declare muerto a mi esposo, había declarado Elena con una firmeza que sorprendió incluso al capitán Torres. Hasta que no me traigan un cuerpo o evidencia definitiva de lo que le pasó, Rodrigo está desaparecido, no muerto. Y yo voy a continuar buscándolo. Esta declaración marcaría el comienzo de una odisea personal que consumiría los siguientes 13 años de su vida. Durante los meses siguientes a la suspensión oficial de la búsqueda, Elena Mendoza experimentó una transformación que nadie, incluida ella misma, habría podido anticipar. La maestra rural que había dependido de su esposo para las decisiones importantes se convirtió gradualmente en una investigadora determinada y sistemática, educándose en disciplinas que nunca había imaginado que necesitaría conocer. Elena comenzó a estudiar cartografía, geología, meteorología y técnicas básicas de búsqueda y rescate. Convirtió una habitación de su casa en un centro de operaciones improvisado, donde mapas topográficos detallados cubrían las paredes y cajas de archivos contenían cada fotografía, testimonio y pieza de evidencia relacionada con la desaparición de Rodrigo. Estableció contacto con familias de otras personas desaparecidas en toda Argentina, creando una red informal de información y apoyo mutuo. Los fines de semana, Elena organizaba expediciones de búsqueda privadas, financiadas con sus propios recursos y la ayuda de familiares y amigos que se negaban a abandonar la esperanza. Estas expediciones seguían una metodología rigurosa que ella había desarrollado después de estudiar manuales de búsqueda y rescate y consultar con expertos internacionales. Cada salida se documentaba meticulosamente, con fotografías, coordenadas GPS aproximadas, una tecnología que apenas comenzaba a estar disponible para uso civil, y descripciones detalladas de cada área explorada. Sus hijas, Camila y Valentina, crecían en un hogar donde la búsqueda de su padre se había convertido en el foco central de la vida familiar. Elena había tomado la decisión consciente de involucrarlas en la búsqueda de manera apropiada para su edad, explicándoles los aspectos básicos de orientación en montaña, lectura de mapas y observación de detalles ambientales. Si su padre está en alguna parte esperando ser encontrado, les decía, ustedes van a ser lo suficientemente capaces de ayudar a encontrarlo. Entre 1978 y 1981, Elena organizó y dirigió 27 expediciones de búsqueda independientes, cada una con objetivos específicos y metodología científica. La primera serie de búsquedas se concentró en expandir sistemáticamente el área original, explorando territorios que habían sido considerados menos probables durante la búsqueda oficial, pero que Elena creía que merecían investigación más detallada. La búsqueda más ambiciosa tuvo lugar en abril de 1979 y duró 5 días consecutivos. Elena había reclutado un equipo de 12 voluntarios, incluyendo 2 montañistas experimentados, un geólogo jubilado de la Universidad de Córdoba y un especialista en supervivencia que había servido en las Fuerzas Especiales del Ejército Argentino. El objetivo era explorar un sistema de cañones y barrancos ubicados a más de 12 kilómetros del último punto conocido donde había estado Rodrigo, siguiendo la teoría de Elena de que su esposo podría haber intentado seguir cursos de agua hacia áreas pobladas. Durante esta expedición, el equipo descubrió evidencia de actividad humana reciente en varios lugares remotos, restos de fogatas, marcas de herramientas en árboles y una pequeña construcción improvisada que podría haber servido como refugio temporal. Sin embargo, ninguna de estas evidencias pudo ser definitivamente vinculada a Rodrigo. El análisis posterior reveló que las marcas de herramientas habían sido hechas por trabajadores forestales varios meses antes del incendio, y la construcción improvisada era utilizada regularmente por pastores locales durante la época de pastoreo. En 1981, Elena logró algo que había parecido imposible. Convenció a las autoridades provinciales de autorizar una nueva búsqueda utilizando tecnología de detección térmica aérea más avanzada que la que había estado disponible en 1977.
Los avances tecnológicos de 4 años habían mejorado significativamente la precisión y sensibilidad de estos equipos, haciendo posible detectar anomalías térmicas más pequeñas y distinguir entre diferentes tipos de fuentes de calor. La operación se realizó durante 3 noches consecutivas en octubre de 1981, cubriendo un área de más de 25 kilómetros cuadrados. Los nuevos detectores térmicos identificaron 43 anomalías que requerían investigación terrestre, un número significativamente menor que las 156 anomalías detectadas en 1977, lo que sugería mayor precisión en la discriminación de fuentes de calor relevantes. Elena participó personalmente en la investigación terrestre de cada una de estas anomalías, acompañada por técnicos especializados y equipos de comunicación que permitían coordinación en tiempo real con la supervisión aérea. Durante 6 días de trabajo intensivo, exploraron cuevas que nunca habían sido investigadas anteriormente, depresiones naturales que podrían haber proporcionado refugio y áreas donde actividad geotérmica natural generaba patrones de calor inusuales. El descubrimiento más prometedor ocurrió en una cueva ubicada a 6.8 kilómetros del último punto de contacto radial de Rodrigo. En el interior de esta cueva, el equipo encontró restos de una fogata que parecía relativamente reciente, fragmentos de tela que podrían haber pertenecido a equipo de protección y marcas en las paredes rocosas que sugerían que alguien había utilizado herramientas metálicas para modificar la entrada de la cueva. Sin embargo, el análisis forensic posterior de estos materiales no pudo establecer una conexión definitiva con Rodrigo. Los fragmentos de tela, aunque similares al material utilizado en equipo de bomberos forestales, eran de un tipo común, utilizado también en ropa de trabajo industrial. Las marcas en las paredes rocosas podrían haber sido hechas por cualquier persona con herramientas básicas, y la edad de la fogata no pudo ser determinada con precisión suficiente para vincularla al período de la desaparición. A medida que la década de 1980 avanzaba, la búsqueda de Rodrigo Mendoza gradualmente desapareció de la atención pública. Los medios de comunicación dejaron de cubrir las expediciones de Elena, las autoridades gubernamentales suspendieron cualquier apoyo oficial, e incluso muchos de los voluntarios que habían apoyado las búsquedas iniciales comenzaron a sugerir que era tiempo de aceptar la realidad y seguir adelante. Pero Elena se negó categóricamente a abandonar la búsqueda. Durante los años siguientes, desarrolló una rutina que se mantuvo constante. Cada sábado y domingo, sin excepción, salía sola o con sus hijas hacia las sierras de Calamuchita para continuar explorando sistemáticamente áreas que aún no habían sido investigadas completamente. Llevaba consigo equipamiento básico de supervivencia, mapas topográficos actualizados y una cámara fotográfica para documentar cualquier hallazgo potencial. Estas búsquedas solitarias se convirtieron en una meditación semanal, un ritual que mantenía viva la esperanza, mientras simultáneamente le proporcionaba a Elena un sentido de propósito y control en una situación que había estado completamente fuera de su control. Sus hijas, ahora adolescentes, a veces la acompañaban, y estos viajes se convirtieron en oportunidades para enseñarles lecciones sobre persistencia, esperanza y la importancia de nunca rendirse cuando se trata de las personas que amamos. Durante estos años, Elena mantuvo correspondencia regular con especialistas en búsqueda y rescate de todo el mundo, actualizándose constantemente sobre nuevas técnicas, tecnologías y metodologías. Estableció contacto con familias de personas desaparecidas en otros países, intercambiando información y estrategias de búsqueda. Esta red internacional de apoyo se convirtió en una fuente invaluable de conocimiento técnico y fortaleza emocional. A finales de la década de 1980, Elena había explorado sistemáticamente más de 150 kilómetros cuadrados de territorio montañoso, documentando cada expedición con la precisión de un científico. Sus archivos contenían más de 2.000 fotografías, 89 mapas topográficos con anotaciones detalladas
y correspondencia con 34 expertos en diferentes aspectos de búsqueda y rescate. Sin embargo, después de más de una década de búsqueda meticulosa, Elena no estaba más cerca de resolver el misterio de la desaparición de su esposo que el día en que había comenzado. De hecho, la acumulación de información y la exploración sistemática del territorio habían hecho el misterio aún más profundo y desconcertante. ¿Cómo era posible que una persona con conocimiento íntimo del terreno desapareciera sin dejar rastro definitivo en un área que había sido explorada con tal exhaustividad? ¿Qué había ocurrido durante esas horas críticas después de la última comunicación radial de Rodrigo? Y más inquietante aún, ¿por qué ninguna de las búsquedas más sofisticadas había logrado proporcionar respuestas definitivas? Marzo de 1990 llegó a las sierras de Calamuchita acompañado de un fenómeno meteorológico que nadie había anticipado. Después de 3 años consecutivos de sequías que habían mantenido los niveles de agua en mínimos históricos, las lluvias torrenciales de un verano atípicamente húmedo comenzaron a transformar dramáticamente el paisaje de la región. Durante 18 días consecutivos, precipitaciones que superaban los 150 milímetros diarios convirtieron arroyos normalmente tranquilos en ríos furiosos y ríos habitualmente navegables en torrentes destructivos. El ingeniero hidráulico Javier Herrera había llegado a la zona como parte de un equipo de emergencia para evaluar los riesgos de inundación y coordinar las medidas preventivas necesarias para proteger las comunidades ribeñas. Con 15 años de experiencia en manejo de recursos hídricos y prevención de desastres naturales, Herrera había supervisado operaciones similares en 5 provincias argentinas, pero nunca había visto transformaciones tan dramáticas en paisajes fluviales en un periodo tan corto. Durante la madrugada del 23 de marzo, el río San Antonio alcanzó niveles que no se habían registrado desde 1954. La corriente, normalmente cristalina y de apenas 1 metro de profundidad, se había convertido en un torrente marrón de más de 4 metros de altura que arrastraba consigo árboles enteros, rocas del tamaño de automóviles y sedimentos acumulados durante décadas en las partes altas de la cuenca. Elena Mendoza observaba esta transformación desde la ventana de su casa, ubicada a menos de 3 kilómetros del río. Durante los 13 años transcurridos desde la desaparición de Rodrigo, ella había caminado miles de kilómetros a lo largo de las orillas del San Antonio, explorando cada recodo, cada confluencia con tributarios menores y cada área donde los cambios en la corriente podrían haber depositado evidencias. Ver al río en este estado de furia primitive le generaba una mezcla de fascination y aprensión que no podía explicar completamente. El 25 de marzo, mientras supervisaba los trabajos de construcción de diques de emergencia en el kilómetro 47 de la ruta provincial, Javier Herrera notó algo inusual entre los sedimentos que la crecida había depositado en las márgenes del río. Un objeto metálico parcialmente enterrado reflejaba la luz solar matutina, de manera que llamó su atención inmediatamente. Inicialmente, Herrera asumió que se trataba de debris industrial arrastrado por la corriente desde alguna instalación ubicada río arriba. Sin embargo, cuando se acercó para investigar, descubrió que el objeto era una brújula de latón de diseño vintage, claramente de fabricación artesanal o semi-artesanal. La superficie estaba corroída por años de exposición a humedad y sedimentos, pero las inscripciones grabadas aún eran parcialmente legibles, RM, y lo que parecía ser 1975. Herrera, quien tenía conocimiento general sobre el caso de Rodrigo Mendoza debido a la notoriedad local que había mantenido durante años, inmediatamente reconoció la potencial importancia del hallazgo. La ubicación del descubrimiento planteaba inmediatamente preguntas desconcertantes. El kilómetro 47 de la ruta provincial se encontraba a más de 8 kilómetros del último rastro conocido de Rodrigo, en dirección completamente opuesta a la zona donde se había concentrado toda la búsqueda original y las expediciones posteriores de Elena. Más intrigante aún,
esta ubicación no tenía conexión directa con ninguno de los senderos forestales, formaciones rocosas o sistemas de cuevas que habían sido explorados sistemáticamente durante los años de búsqueda. Herrera siguió los protocolos establecidos para hallazgos potencialmente relacionados con personas desaparecidas. Fotografió la brújula in situ desde múltiples ángulos, documentó las coordenadas exactas del hallazgo y recolectó muestras de los sedimentos circundantes para análisis posterior. Posteriormente, contactó a las autoridades locales y solicitó la presencia de un especialista forense para supervisar la recolección formal de la evidencia. La perito forense, doctora Silvia Romero, llegó al sitio del hallazgo acompañada de un equipo técnico especializado en análisis de evidencias ambientales. Con más de 20 años de experiencia en investigaciones criminales y casos de personas desaparecidas, la doctora Romero había desarrollado expertise particular en el análisis de objetos que habían permanecido expuestos a condiciones naturales durante periodos prolongados. El examen inicial de la brújula confirmó que las inscripciones correspondían exactamente a las descripciones proporcionadas en los reportes oficiales de la desaparición de Rodrigo Mendoza. Las iniciales RM estaban grabadas en una fuente tipográfica característica de los años 1970 y la fecha 1975 coincidía perfectamente con la información proporcionada por Elena sobre cuándo había regalado la brújula a su esposo. Más importante aún, el análisis metalúrgico reveló que la brújula había sido fabricada con una aleación de latón específica que había sido utilizada por apenas 2 talleres artesanales en la provincia de Córdoba durante la década de 1970. La doctora Romero pudo rastrear el origen específico de la pieza hasta el taller de Jorge Martínez, un artesano local que mantenía registros detallados de sus trabajos personalizados. Los registros de Martínez confirmaron que había creado una brújula con esas especificaciones exactas para Elena Quinto en noviembre de 1975. El aspecto más intrigante del descubrimiento no era la identidad de la brújula, sino las implicaciones de su ubicación y las condiciones en que había sido encontrada. La doctora Romero dirigió un análisis estratigráfico detallado de los sedimentos donde había sido encontrado el objeto, utilizando técnicas que permitían determinar con precisión relativa cuándo había sido depositado en esa ubicación. Los resultados del análisis revelaron información que transformó completamente la comprensión de los eventos que habían ocurrido después de la desaparición de Rodrigo. La brújula había permanecido enterrada bajo múltiples capas de sedimentos fluviales durante un periodo que se podía datar entre 1977 y 1979, confirmando que había sido depositada en el lecho del río aproximadamente durante el periodo cuando Rodrigo había desaparecido. Más significativo aún, el análisis de la estratigrafía sedimentaria indicaba que la brújula había sido transportada por la corriente del río durante un periodo considerable antes de ser finalmente depositada en la ubicación donde fue encontrada. Los patrones de desgaste y corrosión sugerían que el objeto había estado en contacto con agua corriente durante meses, posiblemente años, antes de quedar enterrado bajo sedimentos que lo habían protegido de daño adicional. Esto significaba que Rodrigo había logrado llegar hasta algún punto del río San Antonio después de su última comunicación radial. La presencia de la brújula en el sistema fluvial confirmaba que él había abandonado el área donde se había concentrado toda la búsqueda y había logrado navegar hasta una zona completamente diferente, siguiendo probablemente su instinto de orientación hacia lo que había considerado un refugio seguro cerca del agua. Cuando Elena Mendoza recibió la llamada telefónica informándole sobre el descubrimiento de la brújula, experimentó una combinación de emociones que no había sentido durante los 13 años transcurridos desde la desaparición de su esposo. Por primera vez desde agosto de 1977, tenía evidencia tangible y verificable de que Rodrigo había sobrevivido al incendio inicial y había logrado moverse por su cuenta durante un periodo significativo después de su última comunicación. Elena se dirigió inmediatamente al sitio del hallazgo, acompañada por sus hijas Camila y Valentina, ahora de 19 y 16 años respectivamente.
Ver la brújula que ella había escogido y mandado grabar con tanto cuidado 13 años atrás generó en Elena una mezcla de dolor renovado y validación profound de su fe inquebrantable en que Rodrigo había luchado hasta el final. Siempre supe que él no se había rendido, dijo Elena mientras sostenía cuidadosamente la brújula corroída. Rodrigo conocía estas montañas mejor que nadie y sabía que siguiendo el agua eventualmente encontraría seguridad. Esta brújula demuestra que él siguió luchando, que siguió tratando de regresar a casa. El hallazgo también proporcionó a Elena una form of closure que había estado buscando durante más de una década. Aunque la brújula no revelaba el destino final de Rodrigo, ofrecía evidencia concreta de que sus instintos sobre las decisiones que él habría tomado durante la emergency habían sido correctos. Elena había insistido durante años en que Rodrigo habría buscado agua corriente, y la presencia de la brújula en el río San Antonio confirmaba esta teoría. El descubrimiento de la brújula de Rodrigo Mendoza motivó cambios importantes en los protocolos de búsqueda y rescate en incendios forestales de la provincia de Córdoba. Las autoridades reconocieron que las operaciones de búsqueda habían estado geográficamente limitadas por assumptions incorrectas sobre las decisiones que una persona perdida podría tomar durante una emergency. Elena, quien había completado estudios en sistemas de comunicación durante los años de búsqueda, se convirtió en una advocate vocal para la implementación de tecnología de rastreo GPS para bomberos forestales. Su comprensión práctica de los desafíos de búsqueda en terreno accidentado, combined con su conocimiento técnico adquirido durante años de research independiente, la convirtió en una consultora valuable para el desarrollo de nuevos protocolos de seguridad. En 1995, la provincia de 1990, Córdoba adoptó officially sistemas de rastreo GPS para todos los bomberos forestales, convirtiéndose en la primera jurisdicción en Argentina en implementar esta tecnología de manera sistemática. Elena participó directamente en el diseño de los protocolos de uso y entrenamiento, asegurando que las lecciones aprendidas from la desaparición de Rodrigo fueran incorporadas en las medidas preventivas. Las hijas de Rodrigo desarrollaron carreras que honraban el legado de su padre de manera different, pero equally meaningful. Camila se especializó en ingeniería forestal y gestión de emergencias, eventually dirigiendo su propio departamento de prevención de incendios forestales. Valentina se convirtió en psicóloga especializada en apoyo a familias de desaparecidos, utilizando su experiencia personal para ayudar a other families navegate el trauma de la uncertainty prolongada. Aunque el hallazgo de la brújula proporcionó answers importantes sobre los movimientos de Rodrigo después de su desaparición, también planteó new questions que probablemente nunca serán completamente respondidas. ¿Qué había motivado a Rodrigo a abandonar el área donde se esperaba que estuviera y dirigirse hacia el río San Antonio? ¿Había estado herido y buscando agua para tratamiento o había tomado una decisión estratégica para seguir el río hacia áreas pobladas? ¿Qué había ocurrido durante sus últimas horas o días que había resulted en la separación de la brújula de su persona? La historia de Rodrigo Mendoza se transformó en un case study en las academias de bomberos forestales de Argentina, no solo por el misterio de su desaparición, sino por la demostración de cómo la persistencia familiar y los avances tecnológicos pueden proporcionar answers después de décadas de uncertainty. El case también destacó la importancia de mantener mental flexibility durante operaciones de búsqueda, recognizing que las personas perdidas pueden tomar decisiones que desafían expectations convencionales. Para Elena, el hallazgo de la brújula representó tanto un ending como un beginning. Aunque nunca conocería los detalles exactos de los últimos días de Rodrigo, ahora tenía certainty de que él había luchado con determinación para sobrevivir y regresar a su familia. Esta knowledge le permitió finally begin el proceso de grieving que había estado postponed durante 13 años de búsqueda activa. Hoy, casi 50 años después de aquella fatídica mañana de agosto, la historia de Rodrigo Mendoza permanece como un testimonio del poder del amor persistent y la importancia de never abandonar completely la hope. ¿Qué otras secrets guardan aún las montañas cordobesas?
¿Y qué otras familias continúan buscando answers que solo el tiempo y la persistencia pueden reveal? En los comentarios cuéntanos, ¿crees que Elena hizo lo correcto al mantener la búsqueda durante tantos años o debería haber aceptado la desaparición de Rodrigo mucho antes? Tu opinión nos importa.